se acercaban a la fe. Por motivos claros, Constancio iba a perseguir a los ortodoxos y se dice que Constante, a pesar de ser ortodoxo, no persiguió mucho a los arrianos, ¿ya? Pero finalmente se iban a dar una serie de diferencias, una serie de dificultades con las cuales nosotros, que ya desde una perspectiva histórica cristiana hemos estado viendo a los padres teólogos científicos, nosotros sabemos que ellos estaban peleando entonces con esto. Estaban peleando con un clima político-religioso muy complejo, muy difícil. ¿Por qué? Porque Constancio llevó a cabo ciertas persecuciones contra los ortodoxos. Y esas persecuciones incluyeron a los padres teólogos científicos que estamos viendo, ¿ya? Ahora bien, después de que estos hombres llegan y reinan, va a sucederlos uno de los emperadores quizás famosos por su nombre, por lo llamativo de su nombre. Estamos hablando entonces del emperador Juliano. Juliano, que tiene un apodo, ¿cierto?, como el apóstata. Es conocido como Juliano II el apóstata, este hombre que está acá. Este hombre, que nace cerca del año 330 en Constantinopla, fue llamado el apóstata porque era un hombre de creencias paganas. Cuando se empezaron a dar las luchas entre los hermanos de hijos de Constantino, empezaron a matar a su descendencia y finalmente no quedaba nadie, básicamente, de la descendencia de Constantino, solamente este Juliano el apóstata, que era un sobrino del emperador, digamos, Constantino, ¿ya? Constantino el Grande. Este hombre, Juliano el apóstata, al principio no metía mucha bulla porque claramente tenía que ser hábil políticamente. No hablaba mucho de religión, pero cuando llega al poder, este hombre hace esfuerzos por restaurar la adoración pagana en Roma, ¿ya? Este hombre entonces empieza a hacer quizás reformas, cosas, empieza a promover el paganismo nuevamente en Roma, pero llega un punto también donde él quiere meter su mano en la educación y dice que ningún maestro podía enseñar, a no ser que fuera, digamos, visado por él, considerando que lo ideal es que este hombre o estos maestros fueran paganos. Hace un decreto también en el cual determina el cierre de las iglesias y esto va a generar una guerra civil. Pequeña guerra civil, ¿por qué? Porque los cristianos, que ya los romanos eran cristianos, y recordamos que, como habíamos dicho, ¿por qué se daba el movimiento monástico? Que porque se habían abierto, ¿cierto?, los filtros del cristianismo. Muchos que iban y profesaban la fe en Cristo, o cristianos entre comillas, no eran cristianos. Eran hombres que no estaban, digamos, no tenían fruto del Espíritu y eran personas que tenían una religión nomás. Entonces cuando les cerraban sus templos, ¿qué iban a hacer ellos? Iban a explotar. Y así, entonces se levantaron también contra el emperador y se generaron estas guerras, esta guerra civil. ¿Por qué? Porque Juliano el apóstata estaba yendo en contra del cristianismo. Juliano el apóstata fue, hermanos, podríamos decir, el que hizo el último esfuerzo por paganizar Roma. Juliano el apóstata fue el último bastión del paganismo en Roma. O sea, claramente esto lo podemos decir en el tiempo este. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a Roma, hoy día vamos a Europa, todo el imperio romano hoy día es más que pagano, ¿cierto? Pero en estos tiempos, pensándolo en pos de somos paganos o somos cristianos, Juliano el apóstata entonces es el último bastión del paganismo, ¿ya? Este hombre muere en el año 363, cuando tenía 32 años. Juliano el apóstata era un hombre joven. Hoy día vemos un joven de 32 años y es alguien joven. Pero este hombre ya tenía sus ideas claras y es asesinado, ¿cierto?, cuando estaba de alguna manera tratando de defender las fronteras del imperio, ¿ya? ¿Qué va a suceder con él? Va a morir y va a ser sucedido entonces por el último emperador de la dinastía constantiniana. ¿No recordamos eso?
de que en Roma los emperadores pertenecían a ciertas dinastías que básicamente representaban ciertas familias. Bueno, el último emperador de la dinastía constantiniana, que nace con Constantino hacia adelante, es el emperador Joviano, el cual está un año solamente. Cosa irónica es que cuando muere Juliano el Apóstata es sucedido inmediatamente por Joviano, que era un hombre cristiano. Y era un hombre cristiano que simpatizaba con los ortodoxos. Él creía, ¿cierto?, en la fe nicena, pero este hombre no fue un hombre que se caracterizó por perseguir a los cristianos. Este hombre, de alguna manera, a pesar de su reinado, que fue muy corto, fue un reinado de paz, un momento, ¿cierto?, como de estabilidad, un momento de tranquilidad. No hubieron grandes, digamos, disturbios. Este hombre, si bien defendía, creía en la fe cristiana nicena, no fue alguien que llevara a cabo reformas, ni mucho menos. Este era Joviano, el cual muere repentinamente, ¿cierto?, al año de estar reinando. No se saben las circunstancias de la muerte de este hombre, pero finalmente muere, vive muy poco. O sea, vive muy poco como emperador, apenas un año, ¿ya? Y este hombre va a ser entonces sucedido por dos emperadores, ¿cierto?, que dice ahí Valentiniano I y Valente, los cuales van a dar inicio entonces a una nueva dinastía. Eso yo creo que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Nosotros, viendo entonces el tema político, hasta este momento, vamos a dejar hasta 364 y vamos a retomar, hermanos, lo que estábamos viendo anteriormente. El conocer a los padres teólogos científicos, podríamos decir, los últimos padres de la iglesia, ¿cierto? Los últimos de la patrística, ¿ya? Nosotros habíamos visto a los padres capadocios, que son parte de la patrística, parte de los padres teólogos científicos, y vamos entonces a conocer hoy día a otro padre teólogo científico, el famoso Ambrosio de Milán, ¿ya? Ambrosio de Milán entonces nace en el año 340 en Treveris, que quizás se quieren ubicar un poco, está en la frontera Alemania, ¿cierto?, cerca, apuntando hacia Bélgica, ¿ya? Durante su vida, ¿cierto?, este hombre comienza a estudiar teología, retórica, literatura, derecho, que era básicamente lo top de lo top en ese tiempo, ¿ya? Hoy día, ¿quién estudia retórica? Nadie estudia retórica, ¿cierto? Pero en esos años estudiar retórica era algo común que se daba en círculos, podríamos decir, ilustrados, el estudio de la retórica. Se sabe que Ambrosio de Milán fue, hermanos, un funcionario romano que ejerció como gobernador. Junto con San Agustino o Agustín de Hipona y Jerónimo son conocidos porque ellos tres forman o marcan la era dorada, hermanos, de la patrística. Algunos dicen, o las crónicas dicen, que es a través de su predicación que se convierte justamente Agustín de Hipona, ¿ya? Y es conocido dentro de las tantas cosas que Ambrosio postulaba, un lema que tenía Ambrosio de Milán. Su lema era: Cristo es todo para nosotros. En una de sus citas, o citándolo a él, podríamos decir, dice así: si estás oprimido por la iniquidad, Él es la justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es la fuerza. Si tienes miedo de la muerte, Él es vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si estás en tinieblas, Él es la luz. Palabras citadas de Ambrosio de Milán. Ambrosio, hermanos, fue un prolífero, podríamos decir, escritor, y en su vida luchó contra herejías como las herejías arrianas y contra el paganismo. Pero fíjense que dentro de todas las cosas que se pueden hablar de Ambrosio de Milán, hay una característica de Ambrosio de Milán que es
muy recalcable, y fue que Ambrosio de Milán era un hombre claramente con un corazón muy pastoral. Se reconoce de Ambrosio de Milán como un pastor preocupado, un pastor, ¿cierto?, que ejercía su labor conforme Dios lo establecía. Ambrosio de Milán fue un pastor. Amén. Finalmente, este hombre que luchó también contra aquellos que se levantaban contra la fe nicena, muere a los 57 años en Milán, donde básicamente desarrolla todo su ministerio. Ambrosio de Milán. Ese es el primer, podríamos decir, padre de los teólogos científicos que vamos a ver hoy día. ¿Ya? El segundo, quizás es más conocido, Jerónimo. Jerónimo, que vive del 342 aproximadamente al 420, es un hombre que nace en Dalmacia, cierto, que actualmente vendría siendo como Croacia, Serbia, Montenegro, por esos lados. Este hombre a los 12 años viaja a Roma y ahí entonces comienza a simpatizar con el cristianismo y empieza su discipulado. Empieza a conocer del cristianismo, empieza su formación como cristiano. Y fíjense que juntamente con esto empieza a estudiar muchas materias. Jerónimo era un estudioso, Jerónimo era un hombre brillante. Empieza a estudiar varias disciplinas juntamente con el estudio del cristianismo. Y fíjense que casi irónicamente en un viaje que va a mismo Treveris, que hoy día nadie habla de Treveris, pero que en aquel entonces es un lugar donde dos de estos grandes hombres coinciden. Este hombre llega a Treveris, Jerónimo, a un monasterio. Y es un monasterio que algunos dicen que era la casa de Ambrosio antes. Este hombre llega a un monasterio y queda tan impactado con la vida de los monjes que él decide hacerse monje. Jerónimo se decide a ser monje o decide hacerse monje. Y comienza entonces no solamente a buscar este apartamiento, sino que también juntamente con esto comienza a estudiar el hebreo. Viaja a Constantinopla, donde también estudia con Gregorio Nacianceno, que nosotros ya lo conocemos. Y en el año 382 vuelve a Roma, donde es nombrado consejero de Dámaso, que era en ese tiempo el obispo de Roma. Fíjense que las circunstancias de la vida de Jerónimo se van dando y se van armando de una forma, podríamos decir, en la providencia de Dios, porque fíjense que en esos tiempos, hermanos, había una versión de la Biblia traducida al latín que se conocía como la Vetus Latina. Era una versión de la Biblia traducida al griego, ¿ya? Pero se sabe que esta traducción tenía varias imperfecciones. Por tanto, es Dámaso el que le pide a Jerónimo, entendiendo que este hombre ya hablaba latín perfectamente, que hiciera una especie de revisión a esta versión, la Vetus Latina, y es ahí donde empieza el desarrollo de la obra quizás más conocida de Jerónimo y que yo creo que ustedes ya muchos la han conocido, que es la creación o la traducción de la Vulgata, o conocida también como la Vulgata Latina. Esa Vulgata fue desarrollada entonces por Jerónimo. Y no duró un año haciéndola, hermano, duró bastante tiempo en el cual Jerónimo dedicó su vida entonces a traducir esta Vulgata. Es tanto así, hermanos, que este hombre, con la muerte de Dámaso, obispo de Roma, aquí vamos a entender ciertas cosas. Dámaso era el obispo de Roma en aquel tiempo, el cual protegía de alguna manera a Jerónimo. Pero cuando muere Dámaso, Jerónimo comienza a ser perseguido, comienza a ser cuestionado, comienza a ser de alguna manera objetado y él mismo siente la reticencia de las figuras clericales de Roma. ¿Qué nos da a entender esto?
¿Qué fruto habían en los líderes de la iglesia en Roma? ¿Debería suceder eso en una iglesia? O sea, en otras palabras, y en términos mucho más pequeños, me muero yo, ¿cierto? Tengo protegido al hermano Cristian. Y de repente me muero y empiezan a atacar al hermano Cristian porque se generan estos anticuerpos. ¿Esto es parte de la iglesia? No, ¿cierto? Podemos ver que ya desde estos tiempos existe una continua corrupción de los personajes que estaban liderando en las iglesias. Podían tener muchas cosas buenas, pero en general esto era muy común, hermanos. Muy común las envidias, el anhelo por poder y un montón de cosas que se daban en las autoridades, entre comillas, eclesiásticas. Es así como Jerónimo, después de esta persecución de los clérigos, personas con frutos espirituales superiores, podríamos decir, que tendrían que ser pura piedad, misericordia, no, estos hombres empezaron a perseguirlo. Y no porque sea Jerónimo, no podían perseguir a nadie, hermanos, si son verdaderos cristianos. Pero bueno, empezaron a perseguir a Jerónimo, y Jerónimo, ¿qué decide? Irse. Es así entonces que Jerónimo se va a la Tierra Santa, Palestina, ¿cierto? Jerusalén, Belén. Es ahí en donde Belén se radica y es donde termina derechamente su obra. La Vulgata finalmente es terminada en Belén. Ahora bien, se considera también a Jerónimo un polemista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este hombre escribió mucho para defenderse de ataques. Hizo mucha polémica, podríamos decirlo. Polemizó contra Pelagio, el cual es un ser que nosotros hoy día escuchamos, pero que vamos a tener que poder conversar de Pelagio, porque lo que hace Pelagio es algo que trae consecuencias hasta el día de hoy. Tiene disputas con Pelagio, también contra los arrianos, que si bien vamos viendo, cada vez los arrianos van teniendo menos poder y van haciendo la nueva herejía del momento, que es la herejía pelagiana. Y en ese sentido, está bien que peleara contra ellos, pero hay algo que también es cuestionable de Jerónimo. Lo primero que es cuestionable de Jerónimo, que Jerónimo era podríamos decir, un irreverente, un insolente. Era un hombre que al contender y mandar cartas, ¿cierto?, de contención, era un hombre que insultaba, ¿sí? Insultaba en ese tiempo, de la forma que se insultaba en ese tiempo. O sea, si Jerónimo hubiera estado acá, es muy probable que le hubiera echado unos garabatos, ¿cierto?, a sus contendores. Y eso es algo, hermanos, que no está bien. Muchos podemos ser atacados, pero hoy día entendemos que nosotros no podemos insultar a alguien. Si alguien manda una carta contra usted no puede decir tú eres una víbora, ¿cierto? No sé, me imagino los insultos de la doctora Polo. No puede eso salir de nuestra mente y de nuestro corazón. Nosotros no podemos atacar. Jerónimo sí, sin pelo en la lengua. Atacaba a sus contendores, víboras, fieras. Y no, hermanos, eso es algo que estaba mal. Pero hay otra cosa que estaba más mal de Jerónimo, y es algo contra lo cual nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Él tuvo una contienda con alguien que se llamaba Vigilancio. Vigilancio. Un buen nombre para los niños de mañana, ¿cierto? Vigilancio escribió contra Jerónimo porque Jerónimo, en particular, enseñaba una cosa que para nosotros es una herejía. Jerónimo enseñaba la veneración, ¿cierto?, de las reliquias. Jerónimo enseñaba la veneración de las reliquias. Promovía el culto a las reliquias. De ahí vienen también quizás alimentadas por todos estos hombres, el santo grial, el manto sagrado y todas estas cosas. Jerónimo lo promovía. Y derechamente Vigilancio escribe contra él, y ahí también él tiene una disputa. Hermanos, ¿nosotros tenemos que darle culto a las reliquias? No, hermano. Bajo ningún punto de vista.
ni porque haya tomado Jesús del cáliz, que por lo demás nunca fue así, pero ni siquiera así. Nosotros no somos llamados ni a andar buscando la manta sagrada, la corona, nada, hermanos, nada. No encontramos en la Escritura nunca una ordenanza a ir en búsqueda de cosas. El Señor dice que lo adoremos en espíritu y en verdad, que obedezcamos sus mandamientos, pero nunca que vayamos en pos de adorar reliquias. Bueno, Jerónimo, un hombre que hace una obra preciosa de traducir la Vulgata, caía en errores tremendos. Y esto es algo que es importante hablarlo, hermanos, porque tenemos que entender que estos hombres pueden haber sido parte de una época dorada de la teología. Pueden haber desarrollado el pensamiento mucho, la filosofía cristiana, entre comillas. Podrían haber aportado mucho en muchos aspectos, pero eran hombres falibles y que cometían errores, pero garrafales. Este hombre, Jerónimo, que puede ser un hermano y puede ser muy aplaudido por nosotros, era un hombre que estaba muy influenciado por Orígenes de Alejandría. Y Orígenes de Alejandría, ya sabemos que hasta el día de hoy no sabemos si era un tremendo hereje o si es que era un hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque postulaba cosas que a nuestros ojos son evidentes herejías, ¿cierto? Bueno, lo mismo entonces podemos decir de Jerónimo y sus errores. Cosas que estaban bien. Podría haber defendido el credo niceno, pero él no puede estar promoviendo un culto a las reliquias, hermano. Eso es idolatría. Amén. Y por último, para terminar el día de hoy, a todo esto, no sé si se han dado cuenta, pero hemos estado haciendo estudios de cristianismo más cortos, solamente para captar vuestra atención. Vamos a terminar con hoy día. La próxima semana ya vamos a hablar de Agustín de Hipona. Vamos a conocer entonces a este hombre, Juan Crisóstomo. Lo primero que tenemos que decir es que este hombre no se llamaba Crisóstomo, ¿ya? Crisóstomo no es un nombre. Crisóstomo es un apelativo. Son palabras que significan boca de oro. Este hombre se llamaba Juan, ¿ya? Y se le pone Crisóstomo por decirle o catalogarlo como el boca de oro. Este hombre nace en Siria, o en lo que es la actual Siria, en Antioquía, en el año 347. Su madre, como dice ahí, una mujer viuda, era una mujer también cristiana y muy, pero muy piadosa. Este hombre, criado en el Evangelio, criado en la fe cristiana, desde chico quería ser, y desde niño quería ser monje. Le admiraba mucho la vida monástica y él quería ser monje. Y finalmente, con el tiempo, este hombre llega a ser monje, pero se da cuenta que ser monje no era para él. Empieza a sufrir. Fue monje 6 años, pero finalmente no puede con esa situación y se va a la ciudad, ¿ya? Este varón, entonces, Juan Crisóstomos, tiene su nombre porque es considerado, hermanos, como el mejor predicador del siglo IV. El hombre más elocuente, más incisivo a través de la predicación es Juan Crisóstomo. Y sus sermones, hermanos, no eran como los de Cash Luna o los de Guillermo Maldonado. Él no le decía, ven a buscar prosperidad. Este hombre era seguido por miles de personas, pero él no le decía nada bueno o agradable a los ojos de los hombres. Sus predicaciones se identificaban o se caracterizaban porque él reprendía fuertemente. Este hombre era un hombre polémico, este era un hombre que, digamos, acusaba al hombre de su pecado. Este hombre no solamente acusaba la maldad del hombre, sino que este hombre buscaba llevar a las personas en santidad. Atacaba a hombres por su opulencia, dejando a los hombres pobres sin hacer nada. Este hombre era un hombre que iba directamente al choque. Y él entendía que sus sermones o su labor, hermanos, era difícil. Dentro de sus citas está esta que me llamó mucho la atención. Mi trabajo, dice, es como el de un hombre que intenta limpiar un terreno en el que fluye constantemente un arroyo fangoso. Él trataba, en otras palabras, de explicar que él predicaba contra el pecado del corazón del hombre, pero que de ahí manaba y manaba, y era un trabajo imposible, ¿ya?
Como hemos dicho, este hombre también habló en contra del contraste continuo entre los más pobres y los más ricos de la sociedad. Este hombre sufre o vive algo que es quizás irónico, podríamos decir raro, pero lo que sucede es lo siguiente. Nosotros recordamos que Constantino funda una nueva ciudad, Constantinopla, y es la nueva capital del imperio, el lugar más grande, ¿cierto? Más hermoso, más próspero, top of the line del imperio. Y ahí uno de los grandes hombres que podríamos decir tenía muchos cargos, dice, nosotros somos Constantinopla, somos la ciudad de Constantino, y por tanto tenemos que tener nosotros al mejor predicador que existe. Y fueron a buscar a Juan Crisóstomo a su casa, pero no se lo llevaron con invitación, lo llevaron preso. Lo tomaron preso y lo llevan entonces a Constantinopla, y él lo ve como una especie de señal divina, y efectivamente va y es consagrado como arzobispo, ¿cierto? A la fuerza, ahí en Constantinopla. Y en aquel lugar entonces empieza a predicar de la misma manera, siguió su línea y se hizo muchos, pero muchos enemigos, pero también muchos seguidores. ¿Cuál fue el punto de esto? Que como su predicación era tan incisiva, hermanos, tan fuerte, tan incluso exponía a los del clero, porque eso es lo que hacía. Juan Crisóstomo era conocido por alguien que vivía austeramente. Lo que ganaba lo daba a los pobres. Era alguien que no solamente predicaba, sino que respaldaba su ministerio con su obra. Que a través de su vida él exponía a quienes, a los otros clérigos, que eran pura autenticidad, cierto oro, estatus, poder. Y esto empezó a generar problemas. Es tanto así que Teófilo, que era arzobispo de Alejandría, otro podríamos decir hombre con frutos de inconversión por lo demás, convoca un sínodo para acusar a Juan Crisóstomo de estar exponiéndolo, de estar empiezan a hacerle acusaciones falsas. El punto es que logran entre ellos, entre el sínodo, decir que Juan Crisóstomo era culpable, van a donde el emperador y le dicen, este hombre está haciendo algo malo, y finalmente el emperador lo destierra. Pero el punto era que la esposa del emperador era una mujer supersticiosa. Algunos comentan que durante el tiempo breve de exilio de Juan Crisóstomo pasó algo, algún terremoto o algo, y ella dice, convence al emperador de que vuelva. Y Juan Crisóstomo vuelve a Constantinopla. Pero irónicamente es esa misma mujer la que vuelve a pedir su exilio. ¿Por qué? Porque a la linda se le ocurrió instaurar una estatua al lado del templo y él dijo, no, pues. Se manifestó en contra. ¿Se imagina usted una estatua de Boric aquí al lado? No. Y él se mostró entonces en contra de esto. ¿Y qué hizo entonces la esposa supersticiosa? Ah, no, ahora sí que me la hace. Y finalmente entonces vuelven a mandar a Juan Crisóstomo al exilio. Y es ahí donde Juan Crisóstomo no resiste el viaje y muere en Armenia en el año 407. ¿Ya? Esa es la vida de Juan Crisóstomo, hermanos. Un verdadero héroe de la fe, podríamos decir. Un predicador apasionado. Amén. La próxima semana entonces, vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana vamos a estar hablando de Agustín de Hipona y de algunas otras cosas que vamos a ver en aquel entonces. Media hora, perfecto. ¿Dudas, consultas, observaciones?